que contiene esta denuncia penal. Le vamos a pasar a leer. El contenido de esta denuncia. El viernes 29 de mayo de 2026, el CNT, junto a organizaciones sociales, FUGBA, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, FEB, CERPAC, Bueno, ahí estamos escuchando y vamos a seguir escuchando lo que es esta conferencia de prensa que se está dando en estos momentos en la sede del PIT-CNT en Jackson sobre los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino, una denuncia penal que fue presentada ante Cancillería y ante la Institución Nacional de Derechos Humanos contra, Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Ocupación de Israel, tanto Netanyahu y Yoav Gallant, una denuncia que es también auspiciada por muchísimas organizaciones, tanto sindicales como de derechos humanos, en contra de los crímenes de lesa humanidad. Pero seguimos escuchando. 2. Se cite, se tome declaración y se indague a toda otra persona, otro funcionario o exfuncionario del Estado de Israel hallado en territorio nacional respecto de los mismos delitos. 3. En caso de los requeridos por la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant se hallen en nuestro territorio o transiten por él, se solicite a la autoridad judicial que dicte inmediata orden de arresto con miras a la entrega a la Corte Penal Internacional para su enjuiciamiento de conformidad con lo que ordena la Ley 18.026. Esta demanda se basa en la convicción de que el Estado de Israel agrede al pueblo palestino como parte de una política estatal, metódica y permanente, con una clara motivación genocida. Tiene como antecedentes la orden emitida por la Corte Internacional de Justicia en enero de 2024 al Estado de Israel de tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza. Esta orden fue resultado de la petición del Estado de Sudáfrica para que la Corte Internacional de Justicia investigara al Estado de Israel y tomara medidas cautelares para detener su conducta genocida en Gaza. Reconociendo el derecho del pueblo palestino a ser protegido de actos de genocidio, la Corte Internacional de Justicia admitió la solicitud de Sudáfrica y abrió una investigación contra Israel considerando plausible que esté cometiendo un genocidio. Las órdenes de la detención contra Benjamín Netanyahu y su antes ministro de Defensa, Yoav Gallant, emitidas por la Corte Penal Internacional en noviembre de 2024 por entender que Netanyahu es responsable penalmente como coautor con el gobierno y las Fuerzas Armadas de Israel del crimen de guerra, de provocar intencionalmente la muerte por hambre, de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos, además de la destrucción de su infraestructura civil, incluyendo centros de salud, escuelas y campos de refugiados de la ONU, y de ataques contra la población civil de Gaza. Y ahora queremos comentar las obligaciones que tiene nuestro Estado uruguayo frente a estos crímenes. Obligaciones del Estado uruguayo. El Estado uruguayo tiene el derecho y el deber de perseguir y
iniciados por varios motivos. Haber ratificado en 2002 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define los crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad, y por haberlo convertido en ley interna en el 2006, ley 18.026, que establece en su artículo 2 la obligación del Estado de colaborar con la Corte Penal Internacional para la persecución de estos delitos internacionales. Haber ratificado la Convención contra la Tortura de 1984 y haber convertido en ley interna, ley 15.798, que establece la obligación estatal de tomar medidas necesarias para establecer jurisdicción cuando el presunto criminal se encuentra en el territorio nacional. El principio de jurisdicción universal, contemplado en el numeral 7 del artículo 10 del Código Penal Uruguayo, que admite la aplicación de la ley penal nacional a delitos cometidos en el extranjero en virtud de disposiciones especiales del orden interno o de los convenios internacionales. El delito de genocidio y la responsabilidad de Ronnie Kaplan. El genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza desde octubre de 2023 es el primero de la historia transmitido en directo. Su magnitud y alcance no tienen precedentes en la historia contemporánea en cuanto al porcentaje de población civil, de personal médico humanitario y de la ONU, de docentes, estudiantes y periodistas asesinados, así como la destrucción de infraestructura civil vital, viviendas, hospitales, universidades, escuelas y museos, plantas de electricidad, agua potable, saneamiento, oficinas públicas, lugares de culto, sitios patrimoniales, bibliotecas y museos, etc. La naturaleza y la gravedad del genocidio han quedado irrefutablemente documentadas por varios organismos de la ONU. La Comisión Internacional Independiente de Investigación en los Territorios Palestinos Ocupados, los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos, una treintena de expertos y relatores encabezada por la relatora especial Francesca Albanese, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, el Comité de los Derechos de la Niñez, por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, sea la fase preparatoria o sea la fase ejecutiva. Según el artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la responsabilidad penal por la comisión de estos crímenes no solo es del autor material del delito, sino también de los cómplices y los encubridores. La historia demuestra con evidencia suficiente que estos planes de destrucción siempre se acompañan de relatos distorsionados, narrativas justificadoras, propaganda y desinformación o información cegada. Desde el comienzo de la operación genocida en Gaza denominada Plan de Despliegue sin oposición internacional o con una oposición neutralizada. Este militar israelí nacido en Uruguay es el portavoz del plan genocida, como vocero del ejército israelí para el mundo de habla hispana. Ronnie Kaplan despliega voluntaria y permanentemente una conducta que la norma citada califica de criminal. Dicho de otro modo, Ronnie Kaplan es plenamente responsable de crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional. En consecuencia, Uruguay tiene el deber de juzgarlo y en defensa del interés de la humanidad, responsabilizarlo mediante el juicio y la sanción penal correspondientes. Esperamos que la Fiscalía proceda a dar trámite con la mayor diligencia a la denuncia presentada por la sociedad civil uruguaya.
Al cerrar el mes de la memoria, entendemos esta denuncia como una contribución a la lucha contra la impunidad y reafirmamos: nunca más terrorismo de Estado contra ningún pueblo. Y reiteramos las organizaciones firmantes que son el PIT-CNT, FUBAN, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, FEU, CERPAG, BDS Uruguay, Coordinación por Palestina, Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino Uruguay, CONACHA, Voces Insurgentes, Cotidiano Mujer, y hay un conjunto de organizaciones que lo están tratando en el seno de sus plenarias, que prontamente darán también noticias de su posicionamiento frente a esta denuncia. Además, tenemos para compartirles, si te parece, Silvi, de leer un mensaje que nos envía la Embajada de Palestina a través de su embajador en la mañana de hoy. Dice así: en realidad esperamos que todo el peso de la ley nacional e internacional, así como de la justicia humana, recaiga sobre los individuos responsables de cometer atrocidades contra nuestro pueblo durante tanto tiempo, tal como ocurrió con los responsables del nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, quienes sembraron el miedo, el odio, la muerte y la destrucción en el mundo, creyéndose por encima de toda rendición de cuentas. Lo que ocurre hoy constituye un legítimo derecho nacional palestino largamente esperado y es el fruto de años de trabajo sostenido por numerosas instituciones de derechos humanos, tanto internacionales como regionales, así como por juristas, organizaciones humanitarias y defensores de los derechos humanos en distintas partes del mundo, además de las amplias movilizaciones civiles internacionales. Hemos reclamado y seguimos reclamando justicia de manera continua desde hace más de 3 años durante este último genocidio. Y antes de ello, durante décadas de aniquilación, agresiones e intentos sistemáticos de borrar nuestra identidad nacional y los derechos del pueblo palestino. Esta no es la primera ofensiva contra nuestro pueblo, sino un nuevo episodio dentro de una larga cadena de sufrimiento e impunidad. El pueblo palestino no reclama venganza, sino la aplicación del derecho internacional sobre todos, sin excepción alguna, y que la justicia internacional sea verdaderamente justa, no selectiva ni sometida a criterio del poder político. Asimismo, reafirmamos que cualquier avance jurídico o judicial internacional orientado a responsabilizar a quienes cometieron crímenes como la limpieza étnica contra nuestro pueblo representa una victoria para los principios de justicia y derechos humanos y envía un mensaje claro y contundente de que la sangre de los civiles palestinos no es barata, que los crímenes no prescriben aún con el paso del tiempo. Para las trabajadoras, los trabajadores de los medios de comunicación, si quisieran